Bueno, anteriormente también estuve de nutricionista en el Celta de Vigo en temporadas anteriores, pero bueno, he hecho 2 carreras, pero mi pasión principal siempre ha sido la nutrición y sobre todo ligada al deporte, que de hecho, pues bueno, me dedico a competir en triatlón y de ahí un poco la línea de llevar la nutrición deportiva, ¿no? como un estilo de vida. Me acuerdo el primer año de universidad de escribirle a Héctor Usó, nutricionista, bueno, actualmente está en los servicios médicos del Villarreal, y me acuerdo que el primer año le escribí un correo electrónico, de esto me acordaré, lo tengo guardado por ahí, y le dije: Héctor, cuando acabe quiero hacer las prácticas contigo, guárdame un sitio como sea, y así fue, acabé. Mucha gente me lo pregunta, o mucha gente cuando me ve por la calle, o amigos míos me preguntan: oye, estos tíos comen, ¿no? Bueno, ya lo ves tú, ¿no? Al final yo me acuerdo cuando empezaba a trabajar contigo muchas veces que te decía: Manuela, estos tíos es que comen mucho, así que mételes caña. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del Vestuario, el programa de podcast de Mio Biosport, un lugar de confianza donde hablaremos de todo lo que rodea el mundo del deporte y a través de la historia inspiradoras de nuestros invitados haremos visible lo invisible. Yo soy Manuela Gornati y hoy tengo el placer de estar aquí con Álvaro, 2 carreras, bueno, farmacéutico, nutricionista, amante del deporte, sobre todo del deporte. Hoy en día nutricionista del Valencia Basket. Y cuéntanos tus historias. Bueno, anteriormente también estuve de nutricionista en el Celta de Vigo en temporadas anteriores, pero bueno, he hecho 2 carreras, pero mi pasión principal siempre ha sido la nutrición y sobre todo ligada al deporte, que de hecho, pues bueno, me dedico a competir en triatlón y de ahí un poco la línea de llevar la nutrición deportiva, ¿no? como un estilo de vida. Entonces actualmente pues en Valencia Basket me dedico pues a... ¿Eres el nutricionista del equipo? Del equipo y también de la alquería, ¿vale? Que digamos que sería como la escuela donde los más jóvenes se están formando para el día de mañana poder llegar ahí. Muy bien. Y bueno, ¿cómo empezaste? Tú, me contaste antes que querías estudiar farmacia, pero empezaste con nutrición. Cuéntame un poco cómo ha sido la historia, ¿no? La historia. ¿Cómo has llegado luego bueno, al final, como todo pasa, ¿no? En la familia hace mucho, el gremio farmacéutico es muy fuerte, entonces normalmente cuando tenemos una farmacia, la familia, los descendentes, pues al final acabamos siendo farmacéuticos porque no podemos dejar pasar un negocio de ese tipo, pero bueno, al final... mi pasión era la nutrición, obviamente, y de hecho lo primero a lo que me matriculé entrado a la universidad fue a nutrición, y fue mi tía cuando me dijo: oye Álvaro, hay una doble titulación, ponte a estudiar también farmacia, y de hecho pues acabé estudiando farmacia y nutrición. Pero bueno, la primera idea fue estudiar nutrición y de hecho estuve inscrito en la Universidad de Valencia para estudiar solo nutrición. Genial, genial. Y bueno, la pasión por la nutrición, en realidad, cuando te diste cuenta, dices: ostras, esto es lo que me gusta, me gustaría dedicarme a esto. ¿Qué es lo que te gustaba? ¿Y por qué luego nutrición deportiva? ¿Cómo llegaste luego a especializarte en esto? Pues yo creo que cuando somos un poco, jóvenes, pequeños, ¿no? Por así decirlo, empiezas a ir al gimnasio, las típicas dietas, ¿no? Que preparan los en este caso, o entrenadores o mismos nutricionistas para hacerte, pues... A mí siempre me ha gustado verme bien, cuidarme, o sea, saber qué era lo que, mejor sentaba al cuerpo en cada momento. Y desde muy pequeñito me ha gustado cuidarme. De hecho, he sido el típico que nunca ha fumado y se ha cuidado al máximo siempre Siempre he jugado a fútbol y me gustaba que los fines de semana descansar y comer bien para poder llegar de la mejor forma posible al partido. Entonces, desde muy jovencito me he cuidado y me ha gustado
darle importancia a la nutrición. Y de ahí, pues bueno, fui desde muy pequeñito también me ponía a leer sobre nutrición y me investigaba mucho y al final, pues mira, me decanté por ello. Muy bien. ¿Y cuáles fueron tus primeros inicios en la nutrición deportiva? ¿Con quién empezaste? Pues ¿Con algún sí. equipo? Bueno, al final, como todo en cualquier carrera universitaria, empiezas a hacer prácticas. Uh-huh. Y desde que empecé la carrera, yo estudié en el CEU, y desde que estudié la carrera de nutrición, me acuerdo el primer año de universidad de escribirle a Héctor Usó, nutricionista. Bueno, actualmente está en los servicios médicos del Villarreal. Y me acuerdo que el primer año le escribí un correo electrónico, de esto me acordaré, lo tengo guardado por ahí. Y le dije, Héctor, cuando acabe quiero hacer las prácticas contigo, guárdame un sitio como sea. Y así fue, acabé la carrera y directamente hice las prácticas con Héctor en el Villarreal. O sea que tu deseo se materializó. Sí. Oye, me recuerda mucho un episodio que me pasó a mí, que yo recuerdo pues hace años, que cuando vivía en Italia todavía, yo quería trabajar por Prada. Entonces le mandé un correo, ¿sabes? Y dijo, jamás me llamarán. Y cuando un día me llaman al teléfono, digo, ting, ting, Prada, ¿cómo Prada? Entonces entiendo lo que puede significar que una llamada o un correo pueda ser respondida. O sea, al final, como todo en la vida, cuanto más insistes, cuanto más persistes un sueño, pues al final tienes muchas probabilidades de que eso pase. Y bueno, yo siempre... Bueno, al final me pasa porque al final eres el reflejo de muchos nutricionistas, uh-huh. Porque estás trabajando con la élite y me identifico mucho con los mensajes que igual me trasladan gente que está acabando de estudiar el grado de nutrición y te pregunta para hacer las prácticas contigo y al final dices, pues mira, ahora justamente yo también estuve ahí y bueno, animo a toda esa gente a que si quiere escribirme un mail para hacer las prácticas puede venirse a hacerlas conmigo. Es un súper nutricionista. Pues bueno, entonces empezaste, ¿con cuántos equipos pudiste trabajar antes de llegar ahora a Valencia Basket? Mi carrera tampoco es muy extensa, uh-huh. Porque al final salí de la universidad y directamente hice las prácticas en Villarreal. Y una vez salí de las prácticas en Villarreal, estaba trabajando a la vez en un hospital de nutricionista aquí, en Valencia, y me salió la oportunidad de irme a Galicia a ser el nutricionista del Celta de Vigo en este caso, donde estuve 2 temporadas allí y justamente estando allí me salió también... Bueno, antes de irme a Galicia me salió la oportunidad también de ser el nutricionista aquí en Valencia, en Valencia Basket. Pero bueno, al final mi pasión siempre ha sido el fútbol y el estar pues al lado en un vestuario con Yago Aspas, que hemos compartido vestuario con Denis, con Bryce. O sea, era un placer para mí y cogí las maletas y directamente me fui. Me fui solo para Vigo. Para Vigo y a vivir diferente. Y a vivir allí la aventura. Muy bien. Y bueno, y de allí ya directamente volví aquí a casa. Al final yo soy valenciano y al final a todos nos tira la terreta. Hasta a mí que no soy valenciana. Exacto, imagínate. Y además lo podía compaginar con mi negocio familiar, con la farmacia, así que fue muchas todo cosas rodado. Más que vamos a sacar, porque aparte, bueno, luego lo contaremos, pero sí que me gustaría hablar un poquito más de tu carrera como nutricionista. ¿Hay una diferencia entre la nutrición o las pautas nutricionales para un jugador de fútbol versus un jugador de básquet? A ver. Buena pregunta. Mucha gente me lo pregunta, o mucha gente cuando me ve por la calle o amigos míos me preguntan, oye, estos tíos comen, ¿no? Bueno, ya lo ves tú, ¿no? Al final yo me acuerdo cuando empezaba a trabajar contigo muchas veces que te decía, Manuela, estos tíos es que comen mucho, así que mételes caña. Los requerimientos son mucho mayores. Al final estamos hablando de jugadores de fútbol que tienen una media de peso de 70 y pocos kilitos a una media en el baloncesto a jugadores que pesan más de 100 es la media, normalmente. Y que son una montaña también. Son muy grandes, casi todos suelen rondar los 2 metros.
jugadores de 2'10 pesando 120 kilos, 115 kilos. Entonces los requerimientos son mucho mayores. Vale. Pero en cuanto a lo que sería la estrategia, Sí. Es muy similar. Al final la nutrición deportiva, siempre lo he dicho y siempre lo recalco, que es un A, B y C. Ujú. O sea, hacer una buena recarga previa a los partidos, cuidar al máximo detalle todo, una buena hidratación, pero al final los detalles, el A, B y C siempre es el mismo. Sí. Pero lo que Quizá pasa es que las podemos decir que claro, las cantidades son donde hay diferencia. es donde más ajustamos en las Exacto. cantidades. Y la recuperación de un futbolista es diferente de la recuperación de un jugador de baloncesto, más que nada porque los tiempos quizás son diferentes o el esfuerzo es diferente. ¿Cómo organizar la estrategia? ¿En qué se basa? Sí que es verdad que es un deporte completamente diferente, porque yo cuando entré me costaba mucho aún estos tíos cuando descansan. Muchas veces cuando estábamos cuando estaba en este caso en el Celta, pues decía, joder, un viaje, otro viaje. Pero al final, cuando entré en Valencia Basket me di cuenta que se jugaban 3 partidos a la semana, con muchos viajes europeos, y ahí sí que me di cuenta de lo importante que era una buena recuperación con estos jugadores. Entonces, en este caso veo muchísimo más complicado la recuperación de un jugador de baloncesto compitiendo en Euroliga, Liga y Copa, como nos está pasando a nosotros, que comparado con un equipo de primera, fútbol. de fútbol. Que bueno, que también hay casos como equipos europeos que también no paran, pero en este caso te comparo con el Celta, que en este caso era, donde yo estuve. Sí. Pero la recuperación muchas veces se complica porque hay viajes cada 2x3. De hecho, ahora mismo el equipo está fuera. Va directo juegan en Barcelona y tienen otro partido. O sea, es un no parar todo esto y al final la recuperación se vuelve un auténtico caos. Claro. Entonces, podríamos decir que, o no, quizás, en ambos casos. O sea, un jugador de baloncesto debería cuidar mucho más su alimentación porque en realidad, o sea, estos días de descanso no los tiene tan a menudo. ¿O qué? ¿O todos? ¿O ambos? Yo diría que todos los deportistas deberían cuidar al máximo detalle todo. Incluso cuando, en este caso te hablo de un triatleta que ya sabes que es el deporte que más me gusta hacer, tiene que competir o igual le quedan unas semanas aún para competir, pero tiene que cuidarse. Al final todo lo que rodea al deporte élite, o incluso a mí me gusta hablar ya de cualquier persona de calle, debemos de cuidar porque al final tenemos que cuidar lo que tenemos dentro. Pero respecto al descanso, sobre todo, pues bueno, cualquier deportista debería hacer mucho énfasis en todo lo que sería el descanso. Desde dormir, desde comer bien, bueno, todo. Y los jugadores de básquet, como juegan tantos partidos uno detrás del otro, ¿cómo llevan el descanso? Ahí lo llevan. No, esto es como todo, jugadores que les cuesta más dormir, jugadores que no saldrían de la cama en todo el día. O sea, al final, pues claro. Depende muchas veces de cada uno. Pero suelen descansar bastante e intentamos también desde el ámbito del área de rendimiento deportivo cuidar también el tema de descanso con ellos. De hecho, muchos deportistas, muchos de los deportistas también los tenemos controlados con las pulseras que conocéis, que hoy en día monitorizamos a todos los jugadores para tener muchos datos sobre ellos. Sí, de hecho te quería preguntar cómo se colabora con el resto del cuerpo técnico. O sea, ¿hacéis de alguna forma un trabajo en conjunto? ¿Tenéis que saber coordinaros también entre vosotros si todo influye o más es un trabajo más individual de cada uno? No, al final, ya te digo, nosotros siempre... es un trabajo multidisciplinar completamente. Nosotros desde primera hora de la mañana nos juntamos médicos, redactadores, preparadores, fisios. Solemos tener una pequeña reunión siempre donde establecemos el punto de partida de cada jugador. Y hoy en día el WhatsApp que hace que no desconectemos ni un momento del día, donde nada más acaba el partido, pasamos el parte, donde estamos todos enterados en cada momento de qué le pasa a cada jugador. O sea, al final lo llevamos todo al máximo detalle para cuidar al máximo a los jugadores y que den el máximo rendimiento posible. ¿Y cómo influye en la parte emocional también a la hora
de mantener la estrategia nutricional en el sentido un mal partido o no haber jugado o haber jugado mal, no haber salido. Esto le afecta también, obviamente a nivel emocional, pero ¿tú crees que le afecta de alguna forma también para que a la hora de comer hagan malas elecciones o no? Bueno, hay jugadores y jugadores. Ya sabes que, bueno, está el típico que le sale un mal partido o una mala decisión arbitral que la toma con el árbitro o el que se cabrea con el entrenador y acaba pegándole patadas a todo lo que se encuentra en el vestuario. He tenido casos de llegar al autobús, de poner los picnics y de encontrarme una hamburguesa tirada en el techo. O sea, al final depende mucho de cada persona. Después está el típico que aunque hayamos perdido o haya pasado algo, yo qué sé, grave en un partido, siempre vuelve al bus con una sonrisa y cuida al máximo detalle todo lo que es la comida. Entonces, bueno, el aspecto emocional sí que te diría yo que influye, depende cada jugador, depende de cada individuo. Sí, más que nada, o como saltarse comida o comer la primera cosa que le da, pero eso depende de cada uno. Ahí mira, una cosa, una anécdota que te voy a contar. Genial, que me encanta. Que eso es lo que gusta. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos el deporte, sobre todo el baloncesto, tenemos mucha cultura americana. Porque sí, muchos jugadores son de fuera. No sé, no destaca tanto la cultura europea dentro de las plantillas, sobre todo de la nuestra, te hablo personalmente de la nuestra. Y sí que es verdad pues que al final ya sabes un poco la cultura americana como es, donde pues bueno, sí que es verdad que tienen algún desliz que otro en cuanto a alimentos ultraprocesados y demás, que intento hacerles ver que no es lo que toca, pero bueno, ya sabes cómo muchas veces son, que al final les tiran mucho los productos ya preparados, ¿no? Preparados. Y allí, ¿cómo tienes alguna estrategia, algún truco o alguna, no sé, alguna yo al final siempre recomendación al final siempre les digo, os puedo dar 1001 recomendaciones, pero al final no soy el papá ni la mamá de nadie, ya son mayorcitos para hacer lo que quieran hacer. Entonces está el típico que se lo lleva todo en la maleta y después aparece ahí de todo, pero bueno, al final no podemos hacer ahí mucha historia, pero bueno, sí que intento recalcarles que cuidar al máximo su cuerpo puede hacer que el día de mañana pues su carrera deportiva, su trayectoria pues no sea de 10 años más, sino que sea de 15 años más. Claro, que eso también un poco está en el interés del jugador, ¿no? Y bueno, ¿cómo podrías definir una estrategia nutricional de un jugador de baloncesto? ¿Qué debería hacer? ¿Cómo se debería organizar? Imagina un jugador que no tiene nutricionista, que no está jugando en un equipo de primera, pero que le gustaría saber qué pauta debería seguir, aunque claro, por sí mismo. Es un poco complicado, ¿no? Cuando no sabemos el perfil que tenemos delante, porque muchas veces también influye mucho justamente el baloncesto, es un deporte complejo, porque tenemos los bases, bueno, para que nos entendamos, ¿no? Está el base, que es el que lleva todo el control en cada momento de las jugadas, que es el más pequeñito, ¿no? Lo conocemos como el más pequeñito, que puede medir entre 1,70 y 1,80 más o menos y pesa 80 kilos, al pivot, que juega bajo el aro y puede pesar por encima de 110 kilos y mide 2,10. Entonces, bueno, es diferente. Incluso nosotros individualizamos mucho según la posición. Pero bueno, para un jugador de calle que intenta cuidar al máximo detalle lo que rodea tanto a la Nutri en este caso, pues bueno, ¿qué consejos le podríamos dar, no? ¿Qué consejos le podríamos dar? Pues el intentar mantener una dieta equilibrada y variada, donde destaque sobre todo los productos naturales que vengan, por así decirlo, de la naturaleza, intentar evitar los alimentos ultraprocesados y sobre todo de cara al partido, pues realizar una buena carga de carbohidratos para que el día del partido al menos tengamos ese rellenado de glucógeno muscular, que va a ser nuestra gasolina para el partido, lo más cubierta posible. Por lo menos que tengamos los niveles lo más altos posibles para poder disputar ese partido. Y aguantarlo más tiempo posible. Un poquito, exacto. Y la recuperación, o sea, después de un partido, ¿qué le aconsejaría? Y después la recuperación, en vez de irnos al McDonald's
Sí que recomendamos sobre todo recuperar con una buena ingesta también de hidratos de carbono para recuperar el glucógeno muscular perdido y sobre todo una buena fuente de proteínas de calidad para recuperar también pues, todas esas fibras que ocasionan, ¿no? el desgaste que ocasiona el impacto y el deporte de alta intensidad, sobre todo recuperarlo incluso con antioxidantes, ¿no? Que sabemos que también son súper para ese recovery después de los partidos. De hecho, te quería preguntar si tú utilizas o recomiendas alguna suplementación y si crees que es importante para un deportista de élite, dependiendo, bueno, el baloncesto en este caso, suplementarse con algo. Sabemos que al final el mundo de los suplementos cada día evoluciona más, cada día sacan más suplementos al mercado, pero muchas veces es lo que hablamos. La clave no es el suplemento, sino hacer la base de la alimentación bien, que muchas veces yo me acuerdo y siempre lo tendré en mi mente que me decía, dame la pastillita para... Dame la mágica, ¿no? Y muchas veces, si no hacemos bien el resto de las cosas, por mucho que nos suplementemos, al final la palabra suplementar, ¿no? Es suplementar a la dieta, ¿no? Entonces tenemos que hacer la dieta más o menos correcta para que el suplemento nos sirva de algo. Pero bueno, al final el mundo de los suplementos cada día evoluciona más, cada día sacan más y no significa que debamos de suplementarnos. Me encanta que ese mensaje lo digas tú, que también eres farmacéutico. Correcto. Que muchas veces está claro que a la industria le gusta vender y le gusta enriquecerse y por supuesto, ¿no? Que en la farmacia lo primero... A mí mi padre me reñía muchas veces cuando igual estábamos así en mostrador y me decía, tienes que vender, ¿no? Esto para la pérdida de peso. Y yo decía, papá, pero es que no puedo. O sea, no sale de mí. Si sé que es una persona que no se está cuidando, ¿cómo le voy a dar esto para la pérdida de peso? Porque magia no puede hacer. Magia, exacto. Entonces, pues bueno, está claro que a todos nos gusta ganar dinero y vender productos, ¿vale? Pero en este caso, pues la filosofía mía nunca ha sido así y los suplementos están para suplementar en caso de que no lleguemos a ciertos requerimientos o en algunos deportistas, como en nuestro caso, pues tenemos que suplementar porque son requerimientos muy grandes, sí. Y el deporte de élite en este caso es muy... requiere de suplementos que con la dieta no podemos alcanzar, incluso de muchos suplementos que tienen mucha evidencia científica para la mejoría del rendimiento deportivo. Genial. De hecho, una cosa que te quería preguntar es que muchas veces cuando yo misma preparo los menús de algunos jugadores de básquet y yo pienso, ¿cómo pueden comerse todo esto? O sea, en el caso no se lo comieran por cantidad, por la razón que sea, porque quizá tienen un hambre bestial y pueden comerse 400 gramos de pasta, pero si no, ¿se podría como repartir estas ingestas de hidratos más veces en el día o no? ¿O es mejor reducir las cantidades de veces que comen? ¿Cómo lo ves tú? Ellos de normal tienen un estómago enorme. Tienen hambre. Tienen hambre siempre. De hecho, yo lo primero que cuando llegué allí dije, claro, yo estaba acostumbrado a preparar isotónicos pequeñitos para gente normal y de repente llegué allí y claro, los isotónicos eran botellas de 2 litros y en un entrenamiento se lo acababan. Entonces las cantidades que nosotros vemos como grandes para ellos son completamente normales y es que se las comen en nada. Sí. Entonces, pero bueno, si en el caso que no se lo acabasen de comer, yo siempre les insisto un poco en que sus requerimientos pues, son grandes y que deben de reponer. Entonces, pues bueno, si no lo hacen en ese momento, que lo repartan a lo largo del día, pues sería otra de las estrategias a implementar, pero ya te digo yo que poca comida se deja en el plato. Sí, el tema de la hidratación también lo veo muy interesante. En comparación a un jugador de fútbol, ¿siguen la misma pauta o necesitan hidratarse más tiempo, más veces? O sea, el desgaste físico, claro, es diferente, por supuesto, porque el deporte es distinto. Estos saltan mucho, corren, pero el tramo también es más corto, no es un campo de fútbol. Entonces, cuidado que es corto, pero intenso. Corre para arriba para abajo, es verdad. ¿Cómo hay alguna diferencia? La suerte que tenemos en el baloncesto es que lo que llamamos, ¿no? Avituallamiento, normalmente en deportes así más aeróbicos como pues el triatlón, el ciclismo, etcétera,
tenemos la suerte de cada 2x3 tener parones. Entonces nos permite que el jugador se hidrate constantemente. En cambio, en el fútbol, hasta que no llegas al descanso o te acercas en un momento al banquillo, no tienes la opción de hidratarte. Entonces los jugadores de baloncesto en este caso tienen una suerte en comparación al jugador de fútbol, porque sí que es verdad que cada 2x3 pasan por zona de banquillos y pueden recuperar todo el porque los cambios también son más... Son mucho más... Exacto. Sí. La media que pueda jugar un jugador de baloncesto no tiene nada que ver a los minutos que pueda jugar un futbolista. Claro. Entonces ahí sí que... ¿Y allí ves que hay una estrategia nutricional diferente que hay que tener en cuenta? ¿O al final, estos depósitos de glucógeno se tienen que rellenar de la misma forma, luego el gasto es distinto? Claro, la idea siempre es que el deportista llegue al evento deportivo con los máximos niveles. Si juega o no juega, ya eso es cuestión del entrenador, claro, sí. Y la recuperación pues será distinta. A ese pues... El que no juega, pues cenará, ¿no? Menos, le tocará cenar menos que el que se lo ha ganado, ¿no? Por así decirlo. Pero ahí es difícil un poco. Al final, mi objetivo es que lleguen con los máximos niveles de energía para que en el partido, jueguen o no jueguen, puedan estar a un buen nivel. Genial. ¿Y tú crees que ha evolucionado de alguna forma la nutrición en estos últimos años, sobre todo en el deporte, o tú mismo en estos últimos años, pasando de un equipo de fútbol de primera división ahora a uno de baloncesto de primera división? ¿Has notado que ha habido unos cambios en línea general de cómo se está llevando a cabo la estrategia de nutrición respecto a lo que tú estudiaste, quizás? ¿Has notado algunos cambios? A ver, al final... O modas, o lo que sea. Modas como todo en la vida siempre hay, ¿no? Que se llevan los vestidos más cortos o que se llevan más largos o que las cocinas... Ahora están de moda las de color verde, ¿no? Creo que sacan la tendencia este año. Sí. Porque estoy haciendo una reforma en casa y sé que ahora hay tendencias, ¿no? El verde, sí. Cada año hay una tendencia diferente. Con la nutrición pasa lo mismo. Hay modas, hay, no sé, como de tendencias, como queramos llamarlo, pero al final la ciencia, la nutrición deportiva no ha cambiado y es lo que siempre he dicho, es una A, B y C. Sí que es verdad que cada día se estudia más y sacan más estudios científicos donde, pues bueno, podemos puntualizar un poquito más y hilar con más detalle, pero al final es lo que te digo. Y sí que tengo una curiosidad, ¿cuáles son los mitos que, sobre todo en redes sociales, hay muchos que se nutren de las redes sociales como fuente de conocimiento, ¿no? ¿Y cuáles ves que son los mitos que se están propagando con que tú no estás de acuerdo, por ejemplo? A mí el que más me chirría y siempre me ha chirriado es, por ejemplo, el no tomar algún gel, por ejemplo, algún gel de carbohidratos, ¿sí? Porque el jugador lo asocia a azúcar y a engordar. Ajá. ¿Vale? Eso para mí siempre ha sido me ha irritado mucho y siempre he insistido, he intentado educar al jugador para hacerle ver, ¿no? Que durante la práctica deportiva o recuperas o sigues ingiriendo o no llegas. Entonces, ese es uno de ellos. Por ejemplo, hay muchos jugadores que asocian el carbohidrato como malo, como algo que no te habrá pasado y seguro que preparando algún menú. Sí. He tenido jugadores donde se han alimentado a base de grasas previa a un partido porque era su combustible más idóneo para un partido y al final está más que estudiado que no existe una evidencia científica sobre ello. Pero básicamente eso, o el ir en ayunas a un partido. Eso te quería preguntar, ¿cómo ves el ayuno para un deportista? Luego, como otra quizá estrategia, ¿cómo lo ves tú el ayuno? ¿Se lo recomendaría o no? El ayuno es una cosa que hay que tener un poquito de cuidado con ello y saber si un deportista puede hacerlo y el por qué y el para qué quiere hacerlo. Siempre y cuando durante esas horas alimentemos de forma correcta y lleguemos a los requerimientos nutricionales del jugador, vale. Si hay una actividad, tenemos un entrenamiento con una alta intensidad, no lo veo muy viable ir con depósitos vacíos de glucógeno. Entonces al final el ayuno no es para todos, ni es para todos los deportistas. Hacer periodos de ayuno creo que puede ser en algún momento, puede tener sus beneficios para
un jugador que quizá no le guste o no pueda desayunar. Sabemos que hay muchos jugadores que se levantan con el estómago cerrado, entonces no significa que debemos de obligar a ese jugador a desayunar. Sí que lo podemos ir acostumbrando para que de cara al partido pues sí que haga un buen desayuno, pero bueno, al final el ayuno intermitente es una de las modas que también ha salido hoy en día, y no quiero decir ni por una cosa ni que sea buena ni que sea mala, que depende de la persona. Que depende mucho de la persona y de lo que queramos conseguir. Al final la personalización es lo primordial, ¿no? En un deportista, yo Correcto. creo. Si a mí me dices que tengo que competir y si haría ayuno intermitente, te diría que no directamente. Bueno, y hablaremos de tus competiciones, porque tú también eres deportista. Empezaste con el fútbol, luego, bueno, lo dejaste y ¿cuándo empezaste a dedicarte al triatlón? Sí, yo siempre he sido, como has dicho, futbolista. Siempre he competido al máximo nivel donde me lo ha permitido la categoría pero bueno, al final pues acabas la última etapa de juveniles. Bueno, creamos un equipo de fútbol, una escuela de fútbol aquí en Valencia, donde la tenemos montada con mi padre y un trabajador que tenemos dentro de la farmacia y su hermano. Tenemos un club de... ¿Cuál es? El Atlético Sedaví. Es un pueblecito muy pequeñito de aquí. O sea que también, jugador de fútbol, te conviertes en nutricionista de futbolistas y ahora de baloncesto, pero la pasión por el fútbol la pasión sí, a tener tu propio equipo. Así que nosotros lo creamos, lo montamos en 2016 y actualmente pues hoy en día empezamos fomentando el fútbol femenino que estaba ahí, ¿no? Que cuando necesitaba ese empujoncito nosotros iniciamos el club pues, con una vertiente de un equipo femenino y eso nos permitió ya dar el primer pasito, donde empezamos en 2016 con un equipo femenino. Ah, qué guay. Sí, y a día de hoy pues tenemos ya de todas las edades, son más de 220 jugadores lo que tiene la escuela. No es una escuela que se reconozca por la competición, sino por el aprender, disfrutar y jugar, que es el lema de nuestra escuela. Y bueno, así empezamos, acabamos de jugar a fútbol, creamos la escuela y ya me dediqué a competir en triatlón, ¿no? Que como casi todos los futbolistas hoy en día acaban en la bicicleta. Yo no sé cómo lo hacemos, pero casi todos acaban en la bici. Bueno, porque de alguna forma es una forma diferente para mover las piernas, ¿no? y bueno, ¿cómo cuidas la nutrición de tu club? De tu club personal, de David. Sí, bueno, al final con ellos son más lecciones educativas, ¿no? Claro, más talleres. ¿Qué edad tienen más o menos? Claro, tenemos desde 4 añitos hasta 18. Sí. Entonces, al final, con ellos llevar a cabo una nutrición tan exhaustiva como quizá podemos llevar en Valencia Basket, bueno, es muy diferente. Claro. Entonces, pues dedicamos pasa a hacer... por la familia, obviamente. Correcto, pasa por hacer más pues talleres, charlitas, alguna cosita así. Pero vamos, no se hacen tampoco muchos controles Está la típica revisión que hacemos al principio de temporada, pero no hacemos muchas más cositas con ellos. Bien. Son pequeñitos, al final lo que prima es una buena educación. Claro, perfecto. ¿Y cuál es tu mayor reto como nutricionista? ¿Mi mayor reto como nutricionista? Sí. Buena pregunta, ¿eh? No me la había planteado yo. No me la había planteado yo. La verdad que actualmente, pues mira... Estoy muy... Tengo más preguntas. Sí, tienes más... Sí. No te puedo hacer pasar palabra entonces. Mi mayor reto. Mi idea siempre, bueno, como todo aquel que practica un triatlón, ¿no? Es completar un Ironman. ¿Vale? Creo que me gustaría preparar, pues bueno, una buena estrategia que cumpliese... que me hiciese sentirme correctamente y lleno para poder completar una prueba tan exigente como esta. Ese podría ser un poco... Tu mayor reto. Mi mayor reto. Más conmigo, ¿sabes? Sí, contigo, claro. Conmigo mismo. Muy bien. De hecho, esto te quería preguntar. ¿Cómo se alimenta un nutricionista? ¿Se cocina? Se cocina. ¿Te cocinas tú? De hecho, me gusta cocinar. Me gusta comer poco de comidas para llevar o, ¿no? Como mucha gente hoy en día que... Van a lo rápido. Van a lo rápido, a lo fácil... A mí siempre me gusta prepararme, aunque sea algo rápido a la hora de... Mientras me estoy haciendo un café por la mañana,
prepararme ya la comida, o durante la cena me preparo la comida, o el famoso bad cooking, ¿no? De preparar los fines de semana comida para... Ahí mi pareja está un poco hasta las narices de mí. Porque hace siempre lo mismo. No que haga siempre lo mismo, pero me gusta mucho cuidarme. Sí. Y en este caso ella no es... Le gusta cuidarse al final porque se lo he hecho ver, pero... Dice, venga, va, hoy salimos, por favor. No, los fines de semana sí que me gusta cenar por ahí, pero entre semana me refería a que, pues eso, que la gente muchas veces es muy cómoda a no cuidar, a comer lo primero que encuentra por ahí. Al final sabemos que la comida que escogemos de calle por ahí, pues al final no tiene la complejidad que pueda tener algo que preparamos nosotros y que muchas veces está elaborado con ingredientes que no toca. Entonces, me gusta cocinar y intento cuidar prácticamente al detalle de todo lo que ingiero en mi día a día, porque al final tengo que rendir yo, ¿no? Y al final tengo que ser una buena imagen para... Claro. Para también los jugadores, correcto, ¿no? Un buen ejemplo. Y bueno, ¿qué debería tener un menú? ¿Vale? ¿Qué nos puede faltar un menú para que sea equilibrado? Mira, para mí, me gusta la pregunta. Un menú, un nutriente que para mí es estrella y que cada vez identifico que la gente lo ingiere menos es la proteína. Fíjate. Así tan sencillo. Uno piensa que come demasiada proteína. Pues tan sencillo como la proteína. Igual piensas que igual te iba a decir un alimento como el pan o el brócoli, sí. Pero voy a ir más generalizado a la proteína. ¿Y por qué tú crees que no se come suficiente? Porque es uno de los nutrientes, macronutriente de los tres que tenemos, muy importantes y que muchas de las personas no prestan atención en su día a día y hay días que se tiran sin comer. Sí, porque es más fácil un plato de pasta, claro, pero le falta... Correcto, imaginemos, ¿no? Alguien que se levanta, desayuna un café con unas tostadas, come un arrocito o una pasta con tomate, no merienda o merienda una fruta y después cena una crema de verduras. Yeah. Vamos, hay muchos casos así, sí, que te das cuenta al final del día y han comido muy pocas proteínas, las que estén presentes en los cereales, claro, y ya está. Sí. Y al final supone catalogaríamos a este tipo de pacientes como desnutrición. Claro. En el primer mundo. Exacto. Estamos desnutridos, lo tenemos todo. Entonces, para mí es uno de los nutrientes estrella y que muchas veces olvidamos. No significa que comer cuanta más proteína mejor, que también es otro... No, todo en su justa medida. Todo en su justa medida. Entonces, ¿cómo podría ser un plato equilibrado? Para que no tiene que faltar la proteína, pero ¿cuáles son las cosas que nos aconsejas poner en un plato? Pues, por ejemplo, al final que haya un poquito de todo, ¿no? Que haya una pequeña porción de hidratos de carbono complejos, que haya una ración de proteínas lo más limpia posible y después siempre, pues, algo de, siempre grasa. Ponemos con el aceitito de oliva y siempre una buena fuente de verduras. Y a los que no le gusta la verdura, ¿qué le hacemos? Obligarles a comerla, obligarles a comerla. Le vamos a camuflar. Intentamos siempre que al menos algo de verdura ingiramos y que sobre todo que poquito a poco vayamos introduciendo alguna que otra verdura. Esto lo hago mucho con niños pequeños. Sí, sobre todo. Pero muchos jugadores son niños pequeños un poco mayorcitos, ¿no? A mí me pasa, a veces que... He tenido niños jugadores que me ha costado meterles la verdura y al final, pues intentamos suplementar también con alguna que otra vitamina para que no genere tanta carencia. Claro. Una de las preguntas que te quería hacer, pero yo creo que en parte me has contestado, pero vamos a ver si hay algo más. ¿Cuál crees que es uno de los errores más comunes que hacen los deportistas que se preparan sus potingues, sus menús, que al final no se apoyan a un profesional, a un nutricionista? Bueno, ahí el mayor de los errores muchas veces es pues, que quizá por miedo a engordar o por miedo tal ingieren menos de lo que ellos necesitan. Ese para mí es uno de los mayores errores, que al final un deportista tiene requerimientos muy altos y que si no comemos esas cantidades muchas veces no llegan. Entonces al final los deportistas muchas veces
no se creen que son deportistas y que pueden comer como una persona normal y corriente, que es haciéndose un plato de ensalada y una pechuga de pollo a la plancha y con eso tiran. Entonces muchas veces al final no se dan cuenta que pueden sacarle mucho más partido a su cuerpo metiéndole mucha más ingesta. Y sobre todo con el tema de los carbohidratos, que es uno de los alimentos que más intentan evitar ellos. Vale. ¿Y cuánto crees que es importante la variedad? O al final da igual. Podemos comer siempre arroz de pollo, pasta de pollo. Hombre, ¿o cuánto crees que es importante variar? Siempre recomiendo variar. Sobre todo, pues al final abarcar cuantos más alimentos mejor, porque al final cada alimento es más abundante en un nutriente o en un micronutriente más que en otro. Entonces a mí me gusta mucho también el juego, ¿no? De las ensaladas de colores. Uh-huh. Pues bueno, al final la idea es cubrir el mayor abanico posible de nutrientes con los alimentos. No quedarnos al final en el arroz y el pollo, sino meterle... o pechuga, lechuga, como digo yo. Muy bien, bueno, para terminar, podemos terminar con un consejo, ¿no?, de nutrición o con las claves más importantes que un deportista que quiere convertirse en deportista de élite tiene que tener en cuenta para poder llegar a través de su cuerpo también, claro, a poder aguantar. Lo primero, que se lo crean, ¿no? Que se lo crean, que disfruten sobre todo del proceso. Es importante disfrutar. No tener, al final muchas veces la exigencia también nos genera, bueno, desarrollar cierto estrés, ¿no? Cierta ansiedad que pueda derivar en que no podamos llegar ahí. Disfrutar del proceso sobre todo. Y después, lo más importante, cuidar todo lo que nos rodee. Para mí me gusta mucho hablar de las patas que sostienen a una mesa, ¿no? Como los pilares vitales que deberían apoyar al deportista. En este caso sabemos que es el descanso, una buena hidratación, una buena alimentación sobre todo, y bueno, ya si queremos suplementarnos pero bueno, que al final cuanto más fuertes, ¿no?, tengamos esas patas de la mesa, cuanto esos pilares que no tengan muchas fisuritas y tal, pues bueno, más papeletas tendremos para llegar el día de mañana a tener una oportunidad de poder ser algo en esta vida, o si no, tampoco pasaría nada y por lo menos al final cuidaríamos. Hemos disfrutado del proceso, como hemos dicho, y sobre todo hemos cuidado a nuestro cuerpo, que es el que día de mañana nos va a hacer que vivamos muchos años. Genial, perfecto. Bueno, yo la verdad siempre me gusta finalizar con un desafío. Sorprende. Sí, pero no lo tengo preparado. No me he preparado ninguna semilla, ninguna hierba para poderte dar a investigar, pero te voy a desafiar en la cocina. Venga. ¿Vale? Así que... ¿Tienes la receta ya clara o todavía no? La tengo clara. Justamente es una proteína. Así, bueno, vamos a ver. Pues así que nosotros saludamos a nuestros seguidores. ¡Yuhu! Y antes de terminar, sí que me gustaría que tú también firmaras nuestra super camiseta. Pero aquí ha firmado mucha gente poderosa, ¿no? Mucha gente, sí, poderosa como tú. Y venga, dame un... gente que deja su huella, gente que contribuye también. Estírame la camiseta fuerte. Sí. Que esta ya me la conozco yo de... ¿Aquí mismo? Sí. Porque tenemos que caber todos, ¿no? Claro, vamos a entrevistar a muchísima gente. Y ahora tú lanzas